cambios en el apetito, dolores en el cuerpo o dificultades para dormir, o te sea difícil enfrentar tareas de todos los días. Cuando estos signos y síntomas duran por más de 2 semanas, haciendo que te sientas desgraciado y causándote problemas en tu vida diaria, de modo que encuentras difícil llevar a cabo tus responsabilidades normales, es el momento de pedir ayuda. Y si sientes que necesitas ayuda, no demores en pedirla. Esperar que problemas o molestias como la ansiedad o la depresión desaparezcan por sí solos puede llevar a que los síntomas empeoren. Si estás preocupado o si sientes que algunos síntomas empeoran, pide ayuda y sé sincero sobre cómo te sientes. Para conseguir ayuda, lo mejor puede ser llamar o usar redes sociales para comunicarte con un amigo cercano o un ser querido. Aunque sea difícil hablar sobre tus sentimientos, busca contención. Comunicarte con el Centro de Salud Mental Universitario a través del email censalud@uach.cl, al teléfono 632-22-1198 o a través de WhatsApp más 569-477-16048 para recibir asesoramiento o pedir una hora con un profesional en salud mental. Síguenos en Instagram, DaeWatch, donde estamos subiendo constantemente información sobre beneficios estudiantiles y en apoyo en salud mental. Si sufres una crisis, piensas en el suicidio o en hacerte daño, busca ayuda. Llama al Fono Salud Responde 600-360-7777 para recibir orientación y apoyo. Referencias: Seminario Virtual DAES, Asuntos Estudiantiles en Tiempos de Pandemia, Núcleo Milenio INMAI, Mesa de Salud Mental Estudiantil UACH, Centro de Salud Universitario UACH. La plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio Watch de la Universidad Austral de Chile, Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado, no. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos un nuevo capítulo de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Invitamos a quienes nos ven o escuchan a través de Radio UACH 90.1 FM a visitar nuestro sitio web www.acobaldelosrios.cl y a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden buscar ahí como Asociación de Consumidores Acobal de los Ríos. En esta oportunidad tenemos de invitado a Benjamín Sáez, investigador de la Fundación Sol, y como todos los martes, como panelista está Eduardo Ramírez Blamey, vicepresidente de la asociación. Bienvenidos a ambos y, bueno, especialmente a Benjamín por aceptar la invitación. Un gusto saludarle. Sí, gracias, Benjamín. Eduardo. Hola, buenas tardes. Gracias, Benjamín, por aceptar la invitación. Un gusto tenerte acá, un gusto conocerte. Muchas gracias a usted, un gusto también compartir con usted en este espacio, Luis Eduardo. Así es, el tema que nos convoca hoy es sistema de pensiones y jubilación digna. Un poco para recordar, el año 2016 se consolida en Chile un movimiento social denominado No Más AFP, articulación que nace a causa del malestar de la ciudadanía con respecto a las administradoras de fondos de pensiones,
su objetivo central del movimiento es terminar con el modelo actual e implementar un nuevo sistema más justo y solidario. Este movimiento social, como decíamos, nace de una serie de manifestaciones desde el año 2016, movilizaciones que emergen debido a las distintas falencias en el funcionamiento del sistema y especialmente de la administradora de fondos de pensiones, expresado en jubilaciones bastante bajas con respecto a las expectativas prometidas. Recordar un amplio difundido a través de las redes sociales, una nota del decano de la prensa chilena, que el 2020, si no me equivoco, 100% de tasa de retorno de jubilación, y bueno, eso realmente no ocurrió. Y también el tema del lucro que está en medio de todo este tema del sistema de pensiones. Movilizaciones que fueron masivas, pero hay que recordar que cuando se iniciaron, los voceros de este movimiento fueron excluidos de los grandes medios de comunicación. Y es importante recordar que la atención mediática se centró en los tecnócratas de siempre, quienes al fin y al cabo abogaban por reformas, pero más centrado en salvar o mantener el actual modelo de capitalización individual. Si no es por este tema también, y junto a las distintas otras demandas del pueblo chileno que se expresan en la revuelta popular, en el estallido social del año 2019, la clase política se puso en alerta y empezó de nuevo también nuevamente a implementar o a proponer reformas a este sistema, pero sin tocar el negocio de las AFP. Bueno, es importante entonces recordar este pequeño resumen, pero tenemos a Benjamín Sáez, investigador de la Fundación Sol, que nos puede, que ellos, también la Fundación, ha hecho un trabajo bastante importante y nos puede explicar cuál es la situación actual del sistema de pensiones en Chile. Benjamín, bueno, reitero el agradecimiento, muchas gracias por estar, y si nos tienes el tiempo suficiente para que nos pueda explicar cuál es la situación actual del sistema de pensiones en Chile. Benjamín. Sí, bueno, reitero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este tema es un tema fundamental que está afectando bastante a los hogares hoy día, ¿cierto? Un momento en el cual tener pensiones dignas, ¿cierto?, podría ser un resguardo importante para muchos hogares que ven afectada la fuente de ingreso laboral, por ejemplo, o si son hogares que viven de algún emprendimiento, ¿verdad?, que ven dificultades también para poder realizar su actividad, y en ese contexto cobra mucha importancia, ¿cierto?, esto que son las pensiones, que son un ingreso, ¿verdad?, para quienes ya durante su vida han aportado de una u otra forma al trabajo, con su esfuerzo, ya sea el trabajo remunerado como el trabajo también no remunerado, que es muy importante, ¿verdad?, para poder realizar las distintas tareas, actividades de los hogares, y que también en la mayoría de los sistemas de pensiones del mundo tiene un reconocimiento mediante lo que son las pensiones básicas, ¿verdad?, o universales más bien. En ese contexto, la situación de las pensiones en Chile, lamentablemente, se aleja bastante de lo que se conoce a menudo como la suficiencia. Es decir, que las pensiones que reciben las personas tengan un monto tal que les permitan tener una buena calidad de vida. Y nos hemos acostumbrado, desgraciadamente, a ver estándares muy bajos para evaluar las pensiones. Hoy día, por ejemplo, con la propuesta de actualización del pilar solidario, se llegará a un monto que recién, ¿cierto?, hoy día, año 2021, se superaría recién la línea de la pobreza unipersonal, que de acuerdo a los criterios actuales del Estado, ¿cierto?, la línea de la pobreza está un poco por encima de los 176.000 pesos. Con esto se quedaría un poco por sobre ese monto, ¿verdad?, con 177.000, que es lo que ha planteado el gobierno en su propuesta, ¿verdad? Y eso lamentablemente no se aleja mucho de los montos que se están obteniendo en términos de pensión, incluso para quienes han cotizado 30 o 35 años en el sistema de AFP. Por ejemplo, hoy día la mitad de las personas que cotizaron entre 30 y 35 años están obteniendo pensiones que son iguales o inferiores a los 220.000 pesos aproximadamente. Además, hoy día el sistema está pagando en su totalidad algo así como 1.400.000 pensiones de los distintos tipos de pensión que pueden existir, y también en términos de los promedios, ¿verdad?, estamos hablando de
un promedio de 250.000 pesos de pensión autofinanciada, con el aporte previsional solidario, ¿cierto? Este componente que tiene el pilar solidario, este monto puede llegar a los 290.000 pesos con el aporte del Estado. Entonces, en ese contexto, tanto viendo las pensiones en general, los promedios, ¿cierto?, como viendo la situación de quienes han cotizado efectivamente 30, 35 años, que es una carrera bastante importante, podemos ver montos muy bajos de pensión. Ahora, si miramos además la situación, por ejemplo, de las mujeres y de los pensionados en general, ya tenemos información de personas que han cotizado toda su vida en este sistema de AFP. Y, por ejemplo, a enero de este año, la mitad de las personas que se pensionaron obtuvieron una pensión igual o inferior a los 82.000 pesos. En el caso de las mujeres, es un monto igual o inferior a los 47.000 pesos. Es decir, de las mujeres que se pensionaron en enero de este año, la mitad no logra superar los 48.000 pesos como pensión autofinanciada, es decir, que puedan generar como pensión a partir de sus propios ahorros. Por lo tanto, lo que vemos en ese contexto es una grave crisis previsional y que lamentablemente con las propuestas que se ven hoy día sobre la mesa es muy difícil que se logre revertir, porque quizás, como lo vamos a comentar más adelante, el grueso de estas propuestas es echarle un poco más de benzina, pero al mismo auto. Entonces, no sale mucho de la misma lógica, a pesar de que el mismo presidente, ¿cierto?, había señalado, empujado, ¿cierto?, por lo que tú bien señalabas, Luis, movilizaciones importantes, presión de distintos sectores, y se había anunciado una cirugía mayor al sistema. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy día no es eso, y enfrentamos esta grave crisis previsional con estos montos de pensiones que les comento. Muchas gracias, Benjamín Sáez, investigador de la Fundación Sol. Bueno, un pequeño detalle, pero ustedes también siempre lo ponen de manifiesto a través de las redes sociales. Antes de darle el pase a Eduardo para que pueda comentar con respecto al análisis que tú realizas, las AFP son un buen negocio, pero para los dueños de la AFP, porque para nuestros familiares, nuestros abuelos, tú ya lo dijiste, pensiones, o sea, una pensión de 48.000 pesos es un insulto a la dignidad de las personas. Entonces, ustedes lo han dicho, son millonarias las ganancias que tienen, las utilidades que tienen la AFP. O sea, no se entiende. Absolutamente. Por ejemplo, hace poco pudimos actualizar lo que han ganado las AFP desde su creación. Y estamos hablando de una ganancia de 7 billones de pesos aproximadamente en términos históricos. Es decir, 7 millones de pesos como ganancia del sistema, ¿verdad? Y además, por ejemplo, mirando cifras recientes de inversión, porque digamos, lo que genera el sistema de cuentas individuales es la acumulación de enormes recursos para invertir en distintos fondos de inversión, en renta variable, en renta fija, en el extranjero y en Chile, ¿verdad? Y a partir de esa inversión, por ejemplo, si vemos lo que pasa con los bancos, 12 bancos en Chile reciben inversión por más de 32.000 millones de dólares, es decir, algo así como un 11,6% del Producto Interno Bruto de Chile, que son recursos que están invertidos y que son del ahorro previsional de los trabajadores y las trabajadoras, y que quedan a disposición, en este caso, de la banca para poder capitalizarse y realizar sus distintas operaciones. Entonces, paradójicamente, es un negocio muy malo para quienes contratan el negocio, que serían los afiliados, las afiliadas del sistema, ¿verdad? Pero es un excelente negocio tanto para las administradoras, que tienen una comisión fija, ¿verdad?, es decir, una ganancia asegurada, incluso en este contexto de pandemia, como para quienes reciben las inversiones de estas administradoras. Muchas gracias, Benjamín. Eduardo. Sí, bueno, ya la semana pasada dimos una primera vuelta, no a este tema específico, sino que a los derechos sociales de segunda generación, dentro de los cuales se enmarca esto, el derecho a una pensión digna. Ha sido también una constante de ACOVAL, precisamente en su trayectoria, teniendo este espacio radial
gentilmente cedido por la Radio Wash, digo una constante, el revisar las propuestas y los alcances, digamos, de este problema y las propuestas que ha tenido el movimiento social, en este caso no más AFP, ¿no es cierto?, junto a la Fundación Sol, respecto de cómo revertir, cómo mejorar o cómo realmente tener un sistema de pensión en Chile. Porque hoy día, bueno, y eso del cómo se lo dejo obviamente al experto que tenemos hoy día acá, pero hoy día efectivamente estamos frente a un negocio que es súper perverso, que descansa sobre la idea de apropiarse del trabajo de las personas, ¿no? Del fruto de ese trabajo. En función de, como ya lo describías tú, ¿no?, generar un negocio que es beneficioso para el sistema de pensiones, para las empresas que administran estos fondos y para estas otras que reciben, estas empresas financieras que reciben el dinero de los trabajadores para poder hacer negocios, rentan, etcétera, y el que sale castigado con las pensiones es el trabajador y la trabajadora. Y hay una cuestión de lucro muy mal llevado, de una manera muy perversa, y que también va acompañado de, yo te escuchaba recién plantear esto de personas que efectivamente han podido cotizar durante más de 30 años en el sistema de pensiones, sacando pensiones que hoy día están por debajo del sueldo mínimo. Y también hay un tema que se habla poco, y es cuántas más hay dentro del sistema laboral que han sido expulsadas del mercado laboral y que tienen grandes lagunas, o pequeñas o medianas, da igual, digamos, hay lagunas importantes en el flujo de aportación a su pensión, ¿no?, o a sus cotizaciones previsionales. Hay un temazo ahí que todos los gobiernos, cada vez que desgarran vestiduras por el sistema de pensiones, y también por los políticos, los diputados, los senadores, etcétera, cuando desgarran vestiduras, no se hacen cargo de que efectivamente la economía de nuestro país, el modelo de desarrollo de nuestro país, descansa también en expulsar a una importante sector de trabajadores del mercado laboral. Y son estos quienes después tienen que estar emprendiendo. Lo hemos visto hoy día mismo, digamos, hoy en contexto de pandemia, lo hemos visto con mucha mayor claridad. Tienen que estar emprendiendo actividades por cuenta propia, que en definitiva son eso, actividades por cuenta propia. Me toca verlo a mí, que trabajo haciendo mi trabajo independiente, precisamente, es hacer asesoría de proyectos para emprendedores. Y me encuentro continuamente con personas que, bajo esta mitología del emprendimiento, lo que están realizando en realidad es un trabajo por cuenta propia. Me explico para los oyentes. Es decir, parten el mes haciendo una inversión en una actividad productiva, desarrollan la actividad, reciben dinero por su actividad y al fin de mes se encuentran con que han recuperado el dinero de la inversión. Están dentro de lo que se llama el punto de equilibrio nomás, ¿no? Dan vuelta a la plata. Bajo esas condiciones, hacer aportaciones de manera independiente al sistema de pensiones, o sea, olvídate. Eso, además de que hay una fundada desconfianza en el sistema de pensiones. Por lo tanto, cuando las personas tienen posibilidad de cotizar, no lo hacen porque ¿para qué, digamos? O sea, si la pensión va a ser magra, igual, digamos. ¿O para qué si esta empresa A, B o D, la que sea, me va a robar? Entonces, en aquellas oportunidades que se le da la posibilidad de tener un contrato con remuneraciones, también cae en un espacio negro, digamos, de negociación con su empleador, diciéndole no, que no le haga contrato, que le pague la plata completa, digamos, ¿no? Y bueno, por una lógica económica que ocurre con mucha frecuencia en el mundo de la microempresa y de la pyme, suele accederse a ese requerimiento. Yo recuerdo que en el 2004, cuando comencé a incursionar en este tema laboralmente, quiero decir, cuando comencé a incursionar en el trabajo con microempresarios en esos años, ya se avisoraba una crisis previsional que iba a ocurrir en unos años más, ¿no? Que cuando comenzara a jubilar las personas que habían comenzado a cotizar una vez creado el sistema de pensiones, de AFP, quiero decir, ¿no? Y recuerdo que en esos años se tomaba la previsión o se avisoraba la necesidad de aumentar las cotizaciones previsionales. Entonces se avisoraba la necesidad de que la gente, de obligarla de alguna manera a que cotizaran. Está ocurriendo durante los últimos años, ¿no? Cuando una parte de los sueldos
no, de los honorarios, de las personas que entregan boletos honorarios, ¿no es cierto?, también por obligación tiene que caer en el sistema de pensiones. Pero claro, con esto termino, es continuar con el negocio, en definitiva es obligar a la gente a que efectivamente coloque sus cotizaciones previsionales en el mismo sistema que no está funcionando, en el mismo sistema que descansa sobre esta lógica perversa, siniestra e injusta. Nunca, ni desde que se avisoró el problema que iba a ocurrir con las pensiones, nunca se pensó seriamente en hacer una modificación real, concreta, profunda, bueno, en fin, digamos, lo de que todos queremos, la eliminación del sistema AFP por un sistema de pensiones realmente efectivo y que fuese contundente y que, o sea, en dos palabras, que tengamos un sistema de pensiones realmente en Chile, que lo que tenemos actualmente no lo es. Muchas gracias, Eduardo Ramírez, vicepresidente de ACOVAL. Bueno, Benjamín Sáez, investigador de la Fundación Sol. Bueno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha presentado reformas, indicaciones, todas le han cambiado el nombre, han hecho bastantes cambios, pero todo con dos apellidos bien rimbombantes. Uno es que es una reforma profunda o una cirugía mayor. ¿Es realmente así de acuerdo al trabajo que ustedes han realizado a través de la Fundación Sol, o es más de lo mismo nomás? Sí, no alcanza ni para manito de gato, por decirlo en términos como informales, ¿cierto? Esta cirugía mayor, en realidad, del sistema. Y ahí es muy relevante lo que señala Eduardo, ¿verdad? Hoy día en Chile tenemos más de 2 millones de personas que están en estos, entre comillas, microemprendimientos, ¿cierto? Que son actividades por cuenta propia, ¿verdad? Cerca del 56% de ellas no superan el salario mínimo como producción mensual, ¿verdad? Y 7 de cada 10 podemos decir que están en una situación de informalidad, en la cual es muy difícil que puedan generar una densidad cotizacional que en este sistema de ahorro individual les permita justamente generar al final del día una pensión. Hace poco la nueva presidenta de la Asociación de AFPs, Alejandra Cox, señalaba que una pensión, alguien que llega a la edad de jubilación con 7 millones, 5 millones, en realidad eso en ninguna parte del mundo se le llama una pensión, dijo ella. Eso más bien es un goteo lo que se genera con ese tipo de ahorro. Y ella lo decía planteando una pensión básica universal como necesidad del sistema. Ahora, ella como administradora o presidenta de la administradora de fondos plantea que este dinero lo sigan administrando la AFP y que al momento de jubilar la persona, ¿cierto?, el Estado se haga cargo con una pensión universal. Es decir, manteniendo esta lógica de que la persona tiene que contribuir para que la AFP administren estos recursos y al momento de pensionar, que la AFP no tengan que responder, ¿cierto?, a este ahorro individual, sino que más bien venga el Estado a generar una pensión, con lo cual sería algo muy parecido a un banco finalmente, ¿cierto?, y que termina entregándole pensiones solo a los sectores de más alto ingreso. Pero ella planteaba un piso que podríamos decir el piso mínimo, que es garantizar una pensión básica universal para quienes no logran juntar sus ahorros. Hoy día la propuesta del gobierno, para retomar la pregunta que señalaba Luis, está planteando una pensión básica para el 80% de la población. Hoy día una pensión que alcanza solo el 60% de las personas que están pensionadas, ¿verdad? Y dentro de la propuesta un elemento que plantea el gobierno, ¿cierto?, llegar al 80%, la oposición, mediante sus indicaciones, hoy día está planteando aumentarla al 90%, y ahí resulta paradójico que la presidenta de la Asociación de AFP plantea la cobertura universal, es decir, que se plantee, como en la mayoría de los países, ¿cierto?, el derecho a una pensión básica, porque justamente lo que vemos es que hay personas que, por sus lagunas, ¿cierto?, porque se dedican a otro tipo de labores, porque entran y salen del mundo del trabajo, no logran juntar una pensión finalmente. Entonces, en ese contexto, un punto relevante, ¿cierto?, es que hoy día no está sobre la mesa este elemento de tener una pensión universal, sino que solo el 80% por parte del gobierno y la oposición que pide una pensión para el 90%. Además,
otro de los puntos relevantes de esta reforma, ¿cierto?, es aumentar la cotización de las personas. Inicialmente, esta reforma se presentó a fines del año 2018, es decir, lleva una trayectoria larga de debate, de estancamiento, ¿cierto?, y no ha habido la voluntad para poder generar los cambios que se están demandando por parte de la ciudadanía. Entonces, esa reforma, ¿cierto?, partió con un aumento del 6% de cotización, ¿verdad?, del cual 2% iba a ir a un ahorro colectivo con una lógica solidaria, ¿cierto? Hoy día ese monto está cerca de un 2,8%, un 0,2% que iría a un seguro de longevidad, es decir, algo que permita a personas que se quedan sin una pensión por su edad, ¿verdad? Porque hoy día este sistema, otro de los puntos perversos que tiene, es que una persona que no tiene una renta vitalicia, sino que tiene un retiro programado, ¿verdad?, que es el que pagan la AFP efectivamente, pueden llegar al punto en que se agoten sus ahorros y se queden sin pensión. Esas personas, si no pertenecen al 60% más pobre, pueden quedar con pensión cero o una pensión muy baja, que es una realidad que lamentablemente algunas personas hoy día están enfrentando, de tener que enfrentarse con esa pensión a sobrevivir mes a mes. Entonces, en ese contexto, ese ahorro adicional paradójicamente no va a una lógica de reparto, sino que más bien viene a complementar o entregarle un estímulo adicional a este sistema de cuentas individuales. Eso mediante un incremento de las pensiones, un incremento aproximado de 2 UF en el caso de los hombres y de 2,7 en el caso de las mujeres. Estamos hablando de 58.000, entre 58.000 y 79.000 pesos. Pero una letra chica importante de esto es que las mujeres y los hombres, para acceder a este beneficio, lo hacen desde los 65 años de edad. Es decir, las mujeres tendrían que retrasar su edad de jubilación o esperar 5 años después de jubiladas para poder acceder a este beneficio, que se plantea desde los 65 años para hombres y para mujeres. Entonces ahí también encontramos un problema que tiene esta reforma que de alguna forma discrimina en ese sentido a las mujeres. Entonces, como conversábamos al principio, junto con este aporte adicional que viene a dar esta garantía de 2 UF y de 2,7 UF, ¿verdad?, que solo se activa cuando las personas, las mujeres y los hombres, llevan más de 10 años en el caso de las mujeres y más de 15 años de cotización en el caso de los hombres. Es decir, nuevamente a las personas que logran una baja cotización en términos de años no le va a significar un beneficio mayor. Además, esta reforma promueve que las personas tengan un beneficio adicional de 0,04 UF, ¿verdad?, algo así como 1.170 pesos por cada año adicional cotizado en este sistema de ahorro colectivo solidario, ¿ya? Ahora, hay otra letra chica importante que tiene este proyecto que dice que si no existen los recursos para pagar estos beneficios, estos montos de los que estamos conversando se verán reducidos ante la baja de presupuesto del Estado. Entonces, además, son recursos que están condicionados. Algo similar pasa, otra letra chica importante, que esto plantea una pensión garantizada mínima, pero para quienes han cotizado 30 años o más y al menos han cotizado 10 años en este régimen. Es decir, una garantía que empezaría a funcionar recién el año 2031, si es que se aprueba esta ley. Y esa garantía lo que dice es que las personas no tendrán una pensión inferior al salario mínimo. Pero lo que dice el texto de la ley no dice salario mínimo, sino que dice 11,1 UF, que es un monto aproximado hoy día a un salario mínimo. Y ahí la trampa, digamos, la letra chica, es que la UF se reajusta a menor velocidad que el salario mínimo. Por lo tanto, esta pensión, que hoy día podemos decir es equivalente al salario mínimo como garantía básica, ¿cierto?, para quienes han cotizado 30 años o más y al menos 10 años en este sistema, cuando entre en vigencia, que es el año 2031, ya no sería equivalente al salario mínimo, sino que sería algo así como un 78% del salario mínimo. Y 10 años después, el 2041, sería un 63% del salario mínimo, y ya para el año 2051 prácticamente sería la mitad del salario mínimo, si es que se mantienen estos reajustes que históricamente ha tenido el salario mínimo de 2,3%. Entonces, es una propuesta, digamos, que está llena de letras chicas, de condicionantes, y que en ese sentido
no permite, ¿verdad?, una solución de fondo a este sistema y no propone un cambio estructural. Además, no solo eso, sino que además le entrega 3 puntos adicionales de la cotización a la lógica de las cuentas individuales, es decir, van a aumentar las cuentas individuales en un 30%, y el organismo público que está relacionado con esto solo va a licitar quienes pueden administrar este 30% adicional, y parte de los negocios que pueden acceder son las compañías de seguro, que hoy día son las dueñas de las AFP en gran medida. Entonces, le va a entregar además recursos adicionales a las mismas administradoras que hoy día han estado administrando estos fondos. Entonces, en ese contexto, la verdad es que es muy difícil que se pueda generar un efecto de mejora sustantivo, y va a generar, si esta reforma se aprueba como está, ¿cierto?, va a ser, así como señalaba Eduardo, que esta crisis previsional se veía venir hace 15 años atrás, 10 años atrás, ¿cierto? En 10 años más, en 5 años más, 15 años más, vamos a volver a tener nuevamente una crisis, un conflicto con este sistema, si es que se sigue esta lógica de hacer pequeños ajustes, pequeños cambios, pero sin una modificación clara, o al menos una hoja de ruta que nos pueda decir esto va a tener una solución efectiva para los próximos 50, 60 años, ¿verdad? Y en ese contexto parece bien insuficiente. Además, con el monto actual de lo que se está entregando en términos de pensión básica, que ahora cubre la línea de la pobreza, rápidamente esto se puede acabar, ¿verdad? Es menos del 60% del salario mínimo actual. Y, por ejemplo, haciendo cálculos rápidos, para que alcance una pensión de 177.000 pesos, ¿verdad?, para 90.000 pesos de alimentación, un gasto de 3.000 pesos al día en alimentos, ¿cierto?, para pagar cuentas básicas por 40.000 pesos y gastar 47.000 pesos en medicamentos, con lo cual ya la pensión se acabó. Por lo tanto, ahí también hay una pregunta importante de cuál va a ser nuestro horizonte también de lo que es una pensión suficiente o básica, que le permita a la persona no solo sobrevivir, sino que también tener una vida con una cierta dignidad de acuerdo a los estándares del costo de la vida hoy día en Chile, ¿cierto? Que no le permita solo estar ahí sobreviviendo, sino que le permita también ser un ciudadano, una ciudadana activa que pueda tener toda la calidad de vida que hoy día todas y todos aspiramos de alguna forma. Muchas gracias, Benjamín. Bastante claro lo que tú planteas, y ahí hay un tema bien interesante, porque de acuerdo a lo que tú nos has explicado muy latamente y con muchos números, finalmente este proyecto no está entregando buenas pensiones, no va a entregar buena calidad de vida a nuestros adultos mayores. Entonces, no es suficiente, es más de lo mismo, y genera lo que tú ya planteabas un poco, y va a generar un nuevo caldo de cultivo para un problema. Entonces, como que se siente de que se está tirando la pelota para más adelante, y la letra chica de que finalmente los beneficios se ajustan a lo que se recauda, me suena más a una política de focalización, más de lo mismo en realidad. En ese sentido, Eduardo, ¿qué más se puede comentar? Yo sé que es como sentir rabia, volver a sentir la misma rabia que uno tuvo previo a la pandemia, cuando se salía a la calle a manifestar el enojo del pueblo con respecto a múltiples cosas, y uno tema eran las pensiones. Eduardo. Sí, en su oportunidad, y me refiero a las 2-3 semanas posteriores al 18 de octubre, los analistas, entre ellos los lobistas de trayectoria de la Concertación, dijeron en sus análisis que fueron publicados en sus propias páginas web, dijeron que el motor de la movilización social, el motor de la revuelta, del llamado estallido social, era el temor de una importante franja de pueblo recién salida de la pobreza de volver a la pobreza. Y este sistema, así como está después del 18 de octubre, que ha cambiado re poco, o sea, no ha cambiado nada en realidad, ¿no es cierto? Sigue ahí la expectativa, sigue ahí donde estaba.
mantiene esa amenaza, mantiene ese peligro, ¿no?, para la ciudadanía. Yo recuerdo, de hecho, con datos anecdóticos, mal se le puede llamar un dato anecdótico, perdón, pero recuerdo que en una oportunidad tuve la oportunidad de trabajar haciendo unas capacitaciones a la empresa que desarrolla, que en esos años, digamos, desarrollaba el aseo municipal, ¿ya? 400, tal vez 450 personas contratadas, ¿de acuerdo? Sueldo mínimo, obviamente, un trabajo de baja calificación, ¿ya? Y era personal con un externo, obviamente con un tercero, con un contratista que desarrolló una labor municipal que era el aseo y el ornato de las ciudades, de la ciudad, perdón, acá en Valdivia. Más de 400 personas, como digo. La gran mayoría de ellos, yo te diría que un 80%, si no es que acaso no eran más, eran adultos mayores en edad de jubilar. Ya estaban jubilados. Y como el sistema de pensiones no les da una pensión digna y una pensión adecuada para poder descansar del trabajo y para poder dedicarse a una actividad creativa o recreativa, personalmente creo que los adultos mayores están, paréntesis, digamos, creo que es un mal enfoque destinarlo solamente a los clubes de adultos mayores donde le enseñamos a bailar cueca y hacer yoga, digamos. Creo que tienen una creatividad y tienen también una trayectoria que compartir con las demás sociedades, y por tanto sería súper interesante verlos involucrados en el arte, en la intelectualidad, qué sé yo. Como pasa con la gente de capas medias altas, ¿eh? Ellos son pueden ser adultos mayores y siguen estando vigentes, digamos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, esta misma semana don Ricardo Lagos Escobar publicando sendas columnas de opinión sobre el deber ser de nuestro país. Ya, fin de paréntesis. Entonces, ellos se ven en el adulto mayor de sectores medios bajos, pobres, vulnerables, se ven en esta condición de que la pensión no les da, tienen que salir a trabajar, tienen que volver al mercado laboral y se encuentran con estos trabajos de baja calificación, se prolonga su vida laboral con todo lo que significa tener que trabajar, digamos, una cuestión física, de esfuerzo físico a la edad que ellos tienen. Cada vez que los últimos 30 años los gobiernos han dicho vamos a hacer una mejora sustancial y aparecen, digamos, con puntos de prensa llenos de cámaras, de luces, de flash y todo suena como súper bien, en definitiva siempre ha descansado sobre la misma premisa, y es que sea como sea, el mercado financiero tiene que tener participación, como sea, en todos los contextos. El diseño del Estado es ese, no solamente en el tema de sistemas de pensiones. Yo recuerdo cuando hemos desarrollado, en los últimos años, cuando hemos desarrollado algún proyecto que tiene que ver con educar, formar, fomentar, defender los derechos del consumidor, ahora resulta que tenemos que tomar una póliza de seguro, por ejemplo. Cuando comencé a trabajar en el tema del emprendimiento, año 2004, la persona el proyecto que yo trabajaba era entregarle un subsidio de 300 lucas a familias del programa Puente, para que emprendieran una actividad. Entonces, si el dueño de casa o la dueña de casa, por ejemplo, era repostera, era entregarle un kit de herramientas y materiales para que hiciera repostería, ¿ya? Y obligatoriamente había un extra adicional de 30.000 pesos que sí o sí tenía que pasar por el banco, ¿cachai? O sea, tenía que haber una cuenta de ahorro, ¿eh? Que claro, las personas, por supuesto, acostumbradas al autoconsumo, y es que no había de otras, digamos, obviamente, disponían de ese dinero inmediatamente. Pero como sea, ese es como el diseño, de que tiene que tener participación en el mercado financiero. Yo personalmente creo que eso está mal, por supuesto que está mal. Mira dónde nos ha llevado. Entonces, mientras no supere el Estado chileno, mientras no supere esa lógica, no va a haber un cambio, difícilmente puede haber un cambio sustancial en el sistema de pensiones, porque hasta ahora, precisamente, todas las llamadas reformas al sistema de pensiones han descansado sobre la base de cómo le inyectamos más plata y le metemos más plata y le metemos más plata, ¿eh? Con aumentando las pensiones, aumentando el aporte del Estado, qué sé yo. Hasta esta misma semana que pasó nomás, ¿no es cierto? Se tiraba una propuesta de que cada chileno al nacer tuviera así 1 millón de pesos, era, Luis, ¿no? Si no me equivoco, ¿sí? Que tuviera 1 millón de pesos al nacer. Un bonito de 1 millón de pesos que una vez que jubilar iba a ser un turro de plata. Pero eso era, ya metámosle 1 millón de pesos por cada guagua que nace al sistema de pensiones, o sea, para.
¿Ah? Sí, mira dónde estamos. Y para terminar, o sea, aquí yo estaba pensando precisamente en estos días cómo no se cumplen precisamente en este sistema mercantil de esta mercantilización de las pensiones, cómo no se cumplen precisamente los derechos del consumidor, que es nuestro objeto, digamos, de intervención social, ¿no? El solo hecho de, para terminar, nomás el solo hecho de que los afiliados a las AFP no pueden contar con información clara, precisa, transparente respecto de en qué se están utilizando, en qué se están invirtiendo sus propios fondos de pensiones. Eso es secreto. ¿Ah? Eso ellos no lo pueden saber. Sin embargo, virtualmente se supone, no es así, se supone que somos dueños de algunas tales cuales empresas o de algunas acciones, pero no sabemos cuáles son, no tenemos idea. Y no podemos acceder a esa información tampoco. Entonces es un sistema súper oscuro y súper hecho a espalda, o súper hecho, muy realizado a espalda de las y los trabajadores. Gracias, Eduardo. Me comentaban acá por interno, por el WhatsApp, y están muy contentos por la participación de Benjamín y también la Fundación Sol, la oportunidad de poder escucharlo acá en la radio, acá en Valdivia. Y eso, así que agradecemos a quienes han estado pendientes y están comentando también a través de, me comentaban aquí en el WhatsApp. Benjamín, la Fundación Sol elaboró un documento que da viabilidad técnica, y esto es súper importante porque a la propuesta de la coordinadora No Más AFP en materia de pensiones es un trabajo bien importante y que responde un poco también a la demanda social, y cuando se ve que los profesionales, entre los expertos están al servicio de las demandas ciudadanas y no están a la vez para salvar a los grandes grupos económicos. Y en ese sentido, un breve antes que tú puedas explicar cuál es esta propuesta y lo que más ha trabajado la Fundación Sol. Recordad que Fundación Sol es una organización, una fundación autónoma, no recibe fondos de partidos políticos ni tampoco de los grandes grupos económicos. Y eso lo dice su página web, y que también tienen ahí un link para hacer aporte. Y eso es muy importante porque no es solamente la fundación, también son medios de comunicación que están solicitando aportes y distintas otras organizaciones. Así que es muy importante los que puedan, vayan a la página de Fundación Sol y puedan hacer algún aporte para que puedan mantener su trabajo independiente y puedan entregar esta información y que se siga replicando también en los otros medios de comunicación y en las redes sociales. Eso brevemente. Benjamín, ahí los minutos finales del programa para que nos explique las propuestas centrales que hicieron con la coordinadora No Más AFP por un nuevo sistema de pensiones. Sí, muchas gracias, Luis. Bueno, creo que es muy relevante justamente que los fondos, ¿cierto?, que son de los ahorrantes, de quienes han ahorrado, las trabajadoras, los trabajadores, efectivamente se puedan utilizar en lo que debiese ser un sistema de pensiones, que es una obviedad absoluta, pero hoy día lamentablemente no es tan obvio, ¿cierto?, que utilizar los fondos de pensiones para pagar pensiones justamente, y no para la especulación financiera, ¿verdad?, o el funcionamiento de empresas, de negocios, que, como señalaba Eduardo, muchas veces van en contra de los mismos ahorrantes. Sin ir más lejos, por ejemplo, el año 2020, las AFP invertían más de $1.000 millones tenían invertido en realidad inversiones por más de 867 millones de pesos en una empresa como Celulosa Arauco, por ejemplo, que en Valdivia sabe muy bien, por ejemplo, cuáles pueden ser los efectos que tienen este tipo de empresas sobre la misma calidad de vida de quienes están financiando de alguna forma la capitalización de este tipo de empresas. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese ejemplo, una empresa en la cual se están invirtiendo más de 860 millones de pesos de los aportantes y las aportantes. Entonces, para cambiar esa lógica, ¿cierto?, hay una propuesta que es la de la coordinadora No Más AFP, que hemos ido trabajándola también en la parte técnica, ¿verdad?, justamente para utilizar estos fondos ahorrados en otro fin, que es el fin de pagar pensiones, que es lo que hace la mayoría de los sistemas en el mundo, ¿verdad? Y en ese contexto, la propuesta justamente es
un aumento de la cotización similar al que existe actualmente, ¿verdad? Con la propuesta que se está haciendo en la actualidad, ¿verdad? Se estaría llegando como tasa global de cotización, considerando la comisión, ¿cierto? Considerando lo que se le paga a la AFP, lo que se paga en términos de seguro de invalidez y sobrevivencia. Actualmente se paga un total de un 13,2% aproximadamente del salario en términos de cotización. Con este 6% adicional se llegaría a algo así como un 19,2%, ¿cierto? La propuesta de la coordinadora es llegar a una tasa de cotización de un 19% al año 2030, con un aumento gradual, pero esto es muy importante, haciendo valer el principio fundamental de que el empleador, ¿cierto? O en el caso de quienes son independientes, quien contrata el servicio, pague, ¿verdad?, la mitad de la cotización. Hay una norma de la Organización Internacional del Trabajo que promueve, ¿cierto?, y establece a los países, por ejemplo, un país, por dar un ejemplo nada más, como Alemania, por ejemplo, por el 9% de cotización que ponen los trabajadores allá, los empleadores ponen otro 9%. Y eso es algo que en Chile actualmente, más allá del pequeño aporte que se hace en el seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿verdad?, que se incorporó hace algunos años, los empleadores no estaban poniendo aportes para la seguridad social, o no lo han estado haciendo. Con este aumento a un 6% de cotización adicional por primera vez desde la creación del sistema, los empleadores estarían poniendo un aporte en las pensiones de las personas. Entonces ese es un elemento muy importante, y también incorporar un aporte tripartito, y en ese contexto un aporte adicional al sistema por parte del Estado. Hoy día, como veíamos, la misma propuesta de hacer crecer el pilar solidario, o esta propuesta de plantear incluso una pensión básica universal, son propuestas que se hacen con costo al Estado fundamentalmente, ¿verdad? Por lo tanto, esta propuesta de la coordinadora además plantea que se establezca un sistema más progresivo de impuestos, ¿verdad? Porque hoy día los impuestos lamentablemente tienen una estructura en la cual no son quienes tienen más éxito, quienes le ha ido mejor, quienes más contribuyen al gasto estatal, sino que más bien se contribuye de forma pareja, y proporcionalmente son los sectores de menores recursos quienes más aportan de su ingreso, debido a que gran parte de la recaudación se hace mediante mecanismos como el IVA, en los cuales se pagan de forma universal, y sobre todo en productos, ¿cierto?, en servicios que son de primera necesidad, que son los que más gastan los hogares más pobres, por lo tanto gastan más en ese tipo de impuestos. La propuesta es partir con un 1,2% del Producto Interno Bruto, ¿verdad?, e ir aumentando este monto hasta el año 2044, en el cual se llegaría al monto final, digamos, de 6%, que se mantendría en el tiempo hasta el año 2100. Hoy día, en promedio, los países OCDE, como referencia en pensiones, están gastando cerca de un 8% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, es una propuesta que se alinea con ese tipo de sistemas, ¿cierto? Y que además permitiría tener digamos, un sistema de beneficios definido. Hoy día lo que tenemos con el sistema de AFP es un sistema de contribución definida, es decir, todas y todos sabemos cuánto aportamos al sistema, pero no sabemos cuál va a ser el monto de la pensión al momento de pensionar, porque eso depende de los mercados financieros, depende, por ejemplo, si la persona tiene hijo o hija, si tiene cónyuge o no, de la mortalidad también, depende si se es hombre, si se es mujer, depende de una serie de factores que le agregan incertidumbre, y la propuesta acá más bien pasar a un sistema de reparto con beneficios definidos, es decir, que de acuerdo a los años que se ha cotizado en el sistema, se pueda conocer el monto de la pensión que se va a recibir finalmente. Y en ese sentido la propuesta parte con una pensión mínima garantizada que sea equivalente al salario mínimo. ¿Ya? Para calcular las pensiones acá se utiliza algo que se conoce como la tabla de pagos, que va definiendo cuál es la tasa de reemplazo que le corresponde a cada persona, y además plantea una pensión máxima y una pensión mínima. Es decir,
que una persona, por ejemplo, que ha cotizado 20 años, no tenga una pensión que sea inferior a un 144% del salario mínimo, es decir, aproximadamente unos 470.000 pesos actualmente, un poco más. Entonces, aunque la persona esté ganando hoy día la mitad de los trabajadores, las trabajadoras tienen sueldos que son de 401.000 pesos o menos, por ejemplo. Entonces, quienes tengan estos salarios podrán, y que hayan cotizado por 20 años, ¿verdad? Y podrán recibir un beneficio que será esta pensión mínima garantizada por sobre un cierto monto o una mayor tasa de reemplazo. Con 20 años, este sistema propone una tasa de reemplazo del 50%. Tasa de reemplazo significa que qué porcentaje de las últimas remuneraciones se va a recibir en términos de pensión. Hoy día las pensiones autofinanciadas tienen una tasa de reemplazo en el sistema de AFP del 20% más o menos, que con el aporte previsional solidario sube un 40% de la remuneración, y eso afecta tanto a las personas que tienen alta remuneración como baja remuneración. Van a recibir cerca de un 40% de su pensión si es que pueden acceder al aporte previsional solidario, y si no, cerca de un 20%, al menos esa es la mediana de lo que se está obteniendo hoy día como tasa de reemplazo. Y esta propuesta de la coordinadora plantea que con 20 años se puedan obtener un 50%, que con 30 años se pueda llegar a un 70%, y que con 40 años o más se pueda llegar a un 80%, y entre medio de estos montos cada año la persona va aumentando la tasa de reemplazo que puede conseguir, de tal forma que haya un estímulo también para que las personas contribuyan al sistema y se pueda hacer sostenible en el tiempo, debido a que, de acuerdo a estas proyecciones, lo que hicimos en este ejercicio fue proyectar las variables del sistema hasta el año 2100, y justamente para ese año ya se van a estar pagando una cantidad muy importante de pensiones, tanto pensiones de jubilación como pensiones de invalidez y sobrevivencia y otro tipo de pensiones, una cifra cercana a los 5 millones aproximadamente de pensiones. Hoy día estamos hablando de 1.400.000 aproximadamente. Por lo tanto, una de las preocupaciones importantes fue cómo hacer que las personas tuvieran un estímulo para cotizar en el sistema, y además un punto relevante para, como quizás cerrando esta parte, que además es un sistema con reservas técnicas, es decir, un sistema que tiene una capitalización colectiva. Sale de esta lógica de la capitalización individual y permite que mediante un ahorro colectivo se pueda capitalizar los fondos para darle también más sostenibilidad financiera. En este sistema se le entregaría a las AFP o a los ahorros previsionales voluntarios el lugar que tienen en la mayoría de los sistemas del mundo, si es que esto se determina así, que es un adicional voluntario que beneficia sobre todo a quienes tienen mayores ingresos, pero no de forma obligatoria y universal, sino que más bien algo que puede ser opcional, pero la base del sistema, ¿cierto? Es por un lado, esta pensión básica universal, que sea al menos el salario mínimo, y por otro lado, estas pensiones contributivas con un monto conocido, un beneficio definido en términos de lo que sería el pago. Muchas gracias, Benjamín, ¿sabes? Investigador de la Fundación Sol. Muy claro también lo que tú manifiestas. Hay una pensión universal con un monto mínimo garantizado, un seguro social obligatorio, las bases de un modelo de pensiones, y posteriormente ahí el debate democrático tendría que ver el lugar que ocuparían cualquier empresa que quiera administrar recursos de los trabajadores que puedan tener mayor remuneración y que quieran complementar sus pensiones, sus jubilaciones. Son regímenes, como tú planteas, un régimen complementario. En algunos países es obligatorio y en otros es voluntario. Ahí se verá parte del debate, pero se cambia un poco la lógica, como tú lo planteas. Ya estamos llegando al final del espacio, estamos un poquito pasados de la hora, así que brevemente, Eduardo, un comentario final y despedida para posteriormente también darle el paso a Benjamín, que se despida y cerrar este nuevo capítulo de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Eduardo. No te escuchamos, parece que estás con el micrófono apagado. Perdón, sí, en efecto, lo tenía apagado.
Bueno, al sistema de pensiones en Chile le pasa lo mismo que a toda la institucionalidad. Tiene una crisis de credibilidad, ¿no es cierto?, transversal, y va a tener que hacer grandes esfuerzos, y me refiero al sistema, no a las personas que están generando movimiento y generando propuestas técnicas desde la ciudadanía, como el caso Fundación Sol y el movimiento No Más AFP. El sistema va a tener que hacer grandes esfuerzos por mostrar que puede hacerlo mejor, porque en definitiva la posibilidad de que tengamos un sistema en el que los trabajadores aporten de manera voluntaria es un poco como salvando la diferencia, un poco como ir a votar, ¿te fijas? O sea, las elecciones son voluntarias en este caso, y la gente va a ir a votar en la medida que tenga la expectativa o sienta medianamente la certeza de que su voto efectivamente va a cambiar algo. Cuando el voto es voluntario, cuando es obligatorio no le queda de otra, tiene que hacerlo, ¿no? Por más que no quiera. Entonces acá nos enfrentamos a todo lo que ya hemos mencionado, todo lo que se ha dicho, ¿no es cierto? Esta situación, este contexto de precariedad laboral, más esta colonización que tiene el mercado financiero respecto del aparato del Estado, que se traduce en esta mercantilización de las necesidades básicas y de los derechos sociales de la gente. Y tenemos el tremendo desafío de avanzar en una cultura previsional para que la gente... Yo escuchaba recién la propuesta que planteaba nuestro invitado y decía, cuando escuchaba la palabra voluntario, decía, ya, pero hoy en día lo veo yo, digamos, en mi trabajo cotidiano, ¿no? ¿Cuántas personas no aportan de manera voluntaria en el sistema de pensiones? Lo decía yo al inicio del programa, no aportan precisamente porque creen que, o están convencidos, y lo ven, la evidencia es evidente, de que por más que aporten, alguien se va a apropiar de ese dinero y ellos van a recibir una pensión muy, muy mínima, muy, muy magra. Cosa que no pasa en los adultos mayores. Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos adultos mayores, bueno, que se resistieron al cambio del sistema del llamado sistema antiguo, ¿no es cierto?, del Fondo de Seguro Social al sistema de AFP, y que se ocuparon disciplinadamente de estar cotizando, aun cuando fuera un trabajo precario, aun cuando fuera un trabajo sin remuneraciones con contrato, me refiero, ¿no?, y cotizaciones previsionales. Disciplinadamente se dieron la pega de colocar una cotización previsional sabiendo que al final de su vida laboral iban a contar con una pensión del llamado sistema antiguo, y efectivamente la estrategia les funcionó en estos casos, pero son los menos, porque la gran mayoría de la gente se vio obligada, y obligada así con todas sus letras, con letras grandes, negritas, cursivas y todo, y subrayados, se vieron obligados a cambiarse del sistema del Seguro Social al sistema de AFP. Además, fue un cambio hecho de manera coercitiva hacia los trabajadores. Y bueno, para terminar, cortito nomás, también nos acercamos al tercer retiro. A aquellas personas que les queda plata todavía en sus cuentas personales, seguramente están esperando ese tercer retiro para poder ponerse al día con sus cuentas, para poder ponerse al día con sus deudas, tal vez en algunos casos para emprender alguna actividad por cuenta propia, y ahí va a quedar otra vez queda ya, digamos, un tremendo vacío, un tremendo problema, porque son los trabajadores y las trabajadoras quienes han tenido que financiar los costos de esta crisis. Sería interesante, eso es como para estudiarlo, para analizarlo, pero lo conversaba hace unos días atrás con un amigo, un compañero. Sería interesante que en la nueva Constitución pudiera quedar establecido un artículo transitorio en el que se visualizara un mecanismo a través del cual el Estado y la empresa se comprometiera, la empresa como institucionalidad, digamos, no alguna en particular, se comprometiera a devolverle el dinero a los trabajadores en un periodo razonable de tiempo. Sería interesante, porque en definitiva el Estado todavía no se ha endeudado, pudiendo hacerlo, y las grandes riquezas de este país han aumentado en tiempos de pandemia, lo que suena súper paradójico, mientras que la gran mayoría de la población se ha empobrecido. Muchas gracias, Eduardo Ramírez. Brevemente entonces la despedida a Benjamín Sáez y agradecer su participación acá en el programa Acobal de los Ríos. Benjamín.
Sí, bueno, agradecer la invitación y como ustedes bien señalan, la importancia, ¿cierto?, de dar un giro a esta lógica que tiene este sistema, ¿verdad? Hoy día tenemos más de 730.000 personas mayores de 60 años que están morosas, no solamente endeudadas, sino que morosas, y que un sistema que pueda garantizar pensiones suficientes, pensiones razonables para vivir en Chile. Nadie está pidiendo acá, ¿cierto?, pensiones que se desajusten de las capacidades de lo que las mismas personas han ido ahorrando o pueden ahorrar, ¿cierto?, pero que les permitan tener ciertos pisos mínimos de suficiencia, de dignidad, y que nos permitan, ¿cierto?, en ese sentido, subir el estándar y enfrentar, porque eso es una de las gracias de las pensiones, ¿cierto?, que ha sido un reconocimiento a un trabajo que ya se ha hecho, ¿cierto?, y permita enfrentar, por ejemplo, coyunturas como las que vemos hoy día, que lamentablemente, por cómo funciona este orden mundial económico, ¿cierto?, son situaciones que probablemente se van a estar repitiendo, estas situaciones de crisis climática, ¿verdad?, crisis políticas también, crisis económica, y por lo tanto la importancia de fortalecer también esa economía de los hogares para que como país podamos ser también un país mucho más razonable, ¿cierto?, un país más con mayor proyección y donde los hogares no se vean obligados a esta presión que lo ha hecho pagar la crisis, endeudarse y en algunas ocasiones sacar sus ahorros previsionales del futuro para poder pagar y poner cosas sobre la mesa hoy día. Entonces esa situación que no se vuelva a repetir, y para eso cambiar la lógica del sistema de pensiones es un punto muy muy importante. Así que agradecerle. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Benjamín Sáez. Hemos llegado al final del programa. Gracias a todos y a todas. Y los volveremos a reencontrar en la próxima emisión, el próximo martes en Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Hasta pronto, hasta luego, nos vemos. La plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio Watch hemos presentado Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado, no. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Todos los martes a las 20 horas en Radio Watch de la Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra en admisión uach.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? Es la hora 21:14. Dona sangre, dona vida. Entre las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos atravesando, se registra una disminución sostenida en la donación de sangre, requerida permanentemente en los centros asistenciales para tratamientos médicos. La Universidad Austral de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud